Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio. Así que teléfonos guardados, cuaderno, lápiz afuera, por favor. Bueno, primero que nada, diciéndoles ahí sí que la nueva presentación, por así decirlo, de la plataforma, ¿verdad? Tenemos aquí ya todos los documentos en unas carpetas, ¿no? Ya tenemos todos los documentos, entonces si ustedes quieren empezar a estudiar, ya los tienen ahí todos. Tanto lo que vienen siendo los documentos de marzo como los documentos de abril. Ya los tienen ahí cargados, ¿verdad? Ya pueden ir realizando sus prácticas, ¿verdad? Como les comentaba también, era importante que ustedes descargaran lo que es Excel, ¿verdad? Por el tema de que vamos a estar haciendo un montón de tablas. Y si no, y si no tenemos Excel, nos vamos a tardar ahí sí que una eternidad en hacer las tablas. Hoy vamos a empezar a ver lo que viene siendo la distribución de frecuencias agrupadas. En resumen, la distribución de frecuencias agrupadas se utiliza cuando nosotros tenemos muchos datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar la edad de los individuos de la población, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos, qué sé yo, vamos a ver, digamos, unos 90 individuos, para eso es lo que nos va a servir, ¿verdad? Si nosotros tenemos muchos datos, vamos a tener que agruparlos. De lo contrario, pues estaríamos dando mucha, por así decirlo, mucha información de más, que hasta cierto punto pues sería un tanto inútil, ¿sí? Para eso es lo que nos va a servir la distribución de frecuencias agrupadas, ¿sí? Para cuando tengamos muchos datos. En este caso, por ejemplo, miren, dice, la información estadística puede constar de un gran número de observaciones. Mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarlo en forma resumida, la cual puede permitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Un resumen de tal distribución se denomina como distribución de frecuencias. Puede decirse también que una distribución es el patrón de variabilidad mostrando por los datos de una variable. La distribución muestra la frecuencia de cada valor de la variable. En este caso, por ejemplo, dice la tabla 1, miren, clasificación de edades. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos edades de 14 a 19, de 20 a 24, de 25 a 55 y más de 55. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Porque, bueno, como ya les dije, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos investigando la edad de, este, la edad de los individuos en una población, ¿verdad? Vamos a tener muchas edades. Vamos a tener edades desde los 0 años hasta los 80 o 90 años, ¿verdad? Entonces se clasifican de esta manera, miren, de tal edad a tal edad. Y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a ver algunas fórmulas que son las que yo necesito que vayan apuntando. Intervalos, marcas de clase y frecuencia. La dificultad de resumir un conjunto de datos puede ser eh, superada agrupando los diversos valores en un número reducido de clases llamados intervalos, ¿verdad? Cada una de las clases tiene un extremo o límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el menor valor que puede caer en la clase y el superior es el mayor valor. El punto entre el límite superior y una de las clases es el límite inferior de la siguiente. La frontera superior o límite real superior de la clase y la frontera superior o límite real inferior. La diferencia, miren, la diferencia de las fronteras superiores e inferiores de una clase se denomina amplitud de clase. El punto medio entre dos extremos se le conoce como marca de clase. El punto medio va a ser aquel dato que va a estar justamente a la mitad de las clases. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a construir lo que viene siendo una distribución de frecuencias. Para construir una distribución de frecuencias, nosotros tenemos muchos métodos. Y en este caso vamos a estar utilizando el método de la regla llamada Stunker, que prácticamente es una regla para saber cuántas clases nosotros podemos utilizar.
Nosotros podemos utilizar, digamos, clases que estén entre 5 a 20 clases, dependiendo de nuestro criterio. Ahora, si nosotros no tenemos criterio propio, vamos a utilizar esta regla. ¿Sí? Vamos a utilizar esta regla para pues, prácticamente hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que es de una manera con fórmula. Miren, entonces, K, ¿qué significa K? K es número o cantidad. Número o cantidad de clases. La letra K. Número o cantidad de clases. Y K viene siendo igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos. ¿Sí? N significa cantidad de datos. ¿Sí? 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos. Después, una vez determinado el número de clases, debe de decidirse la amplitud de estas, tomando la misma amplitud para todas las clases. Este valor está dado por la letra A, que significa amplitud. La amplitud, unos días, ¿sí? Bueno, la amplitud dijimos que va a ser igual al dato mayor menos el dato menor dividido K. K, que viene siendo el número de clases. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, las velocidades en millas por hora de los conductores de 55 automóviles fueron medidas con un radar en una calle de cierta ciudad. Los datos obtenidos, miren, nosotros los vamos a colocar, es que con nosotros los encontremos, ¿verdad? En este caso estamos estudiando lo que viene siendo velocidades en millas por hora. ¿De cuántos? De 55 automóviles. Obviamente nosotros sabemos que los carros, ¿verdad? No van a circular todos a la misma velocidad, ¿verdad? Va a circular uno despacio, uno más rápido, otro más despacio, uno más lento, y así sucesivamente, ¿verdad? Debemos saber que no van a, pues, a circular de una manera constante. ¿Sí? Entonces, estos datos son los que nosotros vamos a recolectar ahí sí que al campo, ¿verdad? Y lo vamos a recolectar de manera ahí sí que pues, variada. No siempre va a ser, digamos, de la misma forma, ¿verdad? Primero, lo que nosotros debemos hacer para más facilidad es ordenar los datos. ¿Sí? Como primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros estamos haciendo con Excel, vean, un poquito más grande. Nosotros vamos a tener aquí, digamos, datos. Tenemos que ver cómo estoy compartiendo. Ahí estamos. Nosotros tenemos datos así variados, ¿verdad? Vamos a tener datos variados. Obviamente, si nosotros lo estamos haciendo de manera manual, pues vamos a ver cuál es el número más pequeño. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dato más pequeño en esos números que yo apunté aquí? 8, ¿verdad? Y luego, 21. Siguiente, 54. Luego, 15. Después, 121. Y por último, 1651, ¿verdad? Esto si nosotros lo estuviéramos haciendo de manera manual. Pero si nosotros vamos a hacer uso de lo que viene siendo las herramientas que tenemos hoy en día, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a seleccionar los datos, miren. Seleccionamos los datos.
Y lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la herramienta de ordenar y filtrar. ¿Sí? Vamos a utilizar la herramienta de ordenar y filtrar. ¿Cómo selecciono los datos? Yo presiono un clic, miren, no lo suelto y selecciono todo lo que yo necesito. Cuando yo ya tengo todo lo que necesito, suelto. ¿Sí? Ya, aquí ya solté, miren. Entonces ya lo tengo seleccionado. Me voy a la herramienta de ordenar y filtrar y le voy a dar ordenar de menor a mayor. Y miren, ya así de sencillo Excel me compone todos los datos. No es necesidad de que yo esté, digamos, escribiendo uno por uno, ¿verdad? Haciendo uso de Excel, pues sale el ordenamiento. Miren, entonces yo tengo aquí lo que viene siendo el dato menor y el dato mayor. Ya está ordenado. Bueno, segundo paso, calcular el número de clases o la cantidad de clases. En este caso me dice que va a ser la fórmula. ¿Alguien que me repita la fórmula? Para el número de clases. ¿Alguien que me diga cuál era la fórmula? Era más 3.3. Más 3.3. Es más 3.3, ¿vean? Más 3.3. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Más 3.3. Todas esas fórmulas son las que ustedes deben tener en cuenta, miren. Más 3.3. Bueno. Entonces, en este caso, vamos a ver. ¿Cuál es el dato que nosotros debemos sustituir? Bueno, la cantidad de números. Y la cantidad de números, perdón, de datos que nosotros tenemos son 55. ¿Sí? 55 datos. Entonces nosotros lo vamos a ingresar como 1 más, como dice aquí, 3.3, 3.3, 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos tenemos? 55. 55. Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a ingresar? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ingresar? A eso lo que les digo, deben tener siempre presente la calculadora. Lo vamos a ingresar de la siguiente manera, ¿vean? 1 más 3.3, ¿ya? 1 más 3.3 por log, que todas las calculadoras lo tienen, miren, log, ¿sí? Logaritmo de 55. Tenemos igual, me da 6.74. 6.74. Miren, justo lo que nos dio aquí. Y en este caso, siempre cuando nosotros tengamos algún número decimal, siempre vamos a aproximar al entero más próximo. ¿Cómo así? Si yo tuviera, por ejemplo, 5.7, por así decirlo. 5.7, ¿a qué aproximaría, Juanes? ¿A qué número entero aproximaría? A 6, ¿sí? A 6. Y si yo tuviera 5.1, ¿a qué número aproximaría? ¿A qué número entero aproximaría? ¿Qué manda? A 5 aproximaría si, digamos, lo estamos viendo de manera matemática. Pero como lo estamos viendo en el tema de estadística, siempre lo vamos a aproximar al número entero próximo. ¿Sí? Siempre que, digamos, que tengamos con un punto decimal, siempre lo vamos a aproximar al entero más próximo. Vean, así como dice aquí, miren. Para efectos de cálculo, el valor de K se aproxima al entero más próximo. Siempre, miren. Siempre, así sea, digamos, 5.001, ¿verdad? Siempre lo vamos a aproximar al entero más próximo. Me dice cuando pueda avanzar. Bueno, entonces ya tenemos que K va a ser igual a 7, ¿verdad? Por pura aproximación. Paso tercero, dice calcular la amplitud. Para esto previamente identifiquemos el dato mayor y el dato menor. En nuestro caso, tales son 15 y 63. 15 y 63, miren. 15 y 63. Dato mayor y dato menor.
debemos ubicarlos primero. ¿Por qué? Porque recordemos que nos dice la fórmula de amplitud. Miren, donde dice dato mayor menos dato menor dividido K, ¿sí? Dato mayor menos dato menor dividido K. Entonces vamos a sustituir en la fórmula, ¿verdad? Sería en este caso 63 menos 15 dividido 7. Háganlo en calculadora, por favor, y me dicen si sí les da 6.85, ¿eh? Háganlo en calculadora y me dicen si les da eso. ¿Sí les dio? Sí. ¿Manda? ¿Sí les dio? Ah, bueno. ¿Sí les dio? Ah, va. Bueno, algunas veces va a tender a fallar, miren. No va a tender a fallar, sino que lo que pasa es que, bueno, no sé cómo lo ingresaron ustedes, pero vamos a ver, sería 63 menos 15, 63 menos 15 dividido 7. Miren, así como aquí ven, me dio 60. ¿Sí? ¿A nadie le dio 60 o algo así? ¿No? A todos les dio vamos a ver cuánto fue. 6.85. Le dio 60, miren. Eh, ¿Por qué pasó esto? Aquí lo que pasó fue lo siguiente, miren. Lo que pasa es que la calculadora lo está leyendo de la siguiente manera, miren. 63 menos 15, 63 menos 15, pero este 15, solo el 15 es el que está dividiendo entre 7, ¿sí? Solo esto, miren. Así es como lo está leyendo la calculadora. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que no lo lea así? Primero debemos colocarle el paréntesis, miren, paréntesis, 63 menos 15, cierro paréntesis. De esta manera, miren, yo le estoy diciendo a la calculadora, necesito que primero reste 63 entre 15. Eso es lo que yo le estoy diciendo a la calculadora, ¿verdad? Que primero haga eso antes de algo más. ¿Sí? Que primero reste 63 entre 15. Va. Y después, pues yo así ya coloco lo que viene siendo el dividido 7, ¿no? Y presiono igual. Y ahora sí me da, sale 6.85. Ahora sí le dio, dando paréntesis. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Miren, tener cuidado porque si no le estamos dando estamos dando mala información a la calculadora. No es que la calculadora esté mal, sino que lo está interpretando de otra manera. Miren, si nosotros no utilizamos paréntesis, estaría interpretando eso. Miren, 63 menos 15 dividido 7, ¿verdad? Pero solamente está dividiendo a esto, miren, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y por eso les digo, ¿verdad? Si ustedes saben utilizar calculadora, utilicen calculadora. Si no saben utilizar calculadora, pues mejor no lo utilicen, ¿verdad? Entonces hay que saber utilizar la calculadora, miren. Y como ya dijimos, cuando tengamos un número decimal, lo vamos a aproximar al número entero más próximo. Bien. Bueno, entonces nos dice, una vez determinado el número de clases y la amplitud, debe elegirse el extremo inferior de la primera clase. Dado que aquí el valor mínimo es 15, el extremo inferior puede ser 15 o menos. Por consiguiente, tomaremos como criterio usual el número 15, ¿verdad? Eso lo que nosotros debemos hacer es colocar el dato más pequeño. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a ver. Me dicen si se alcanza a ver, jóvenes, por favor. Vean, voy a hacerlo todo aquí, miren. Vamos a ver. Vamos a tener aquí el número de clase. Veamos. ¿Cómo les podría hacer? Vamos a hacer el trabajo. Número de clases. Ahorita va a ser lo más grande, permítanme. ¿Alcanzan a ver ahí, jóvenes? Sí. Número de clases. ¿Cuántas clases se supone que vamos a tener? Vamos a ir a ver, vamos a ver. Permítanme. ¿Cuántas se supone que nosotros debemos tener, jóvenes? Vamos a ver. ¿Cuánto nos dio? 7 clases, miren.
7 clases son las que nosotros debemos tener. ¿Verdad? Entonces vamos a tener la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3, la clase número 4, la clase número 5, la clase número 6 y la clase número 7. 7 clases son las que vamos a tener en este caso. Vale. Ahora lo que nosotros vamos a tener van a ser las clases específicamente, ¿verdad? Vamos a colocar límite inferior. ¿Sí? El límite inferior. Y de una vez vamos a colocar el límite superior. Límite inferior y límite superior. Ahí está, límite inferior y límite superior. En el límite inferior de la primera clase, miren, ¿cuáles son las clases? Son estas, miren, las filas, ¿vean? ¿Sí? Esas son las clases, ¿vean? En la clase número 1, siempre vamos a colocar el dato más pequeño, que en este caso es 15, miren. ¿Sí? En la primera clase vamos a colocar el dato más pequeño. En este caso es 15. Ahí estamos. 15. Va, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el documento. Vean, vamos a ver. Dice, establecido el límite, el extremo inferior, se sumará la amplitud a esta para obtener el valor del límite inferior de la siguiente clase. ¿Cuál dijimos que era la amplitud? 7, miren, 7. Entonces, ¿cuál va a ser el límite inferior de la siguiente clase? Jóvenes, sabiendo que le debemos sumar la amplitud al límite inferior anterior, ¿cuál sería el dato aquí? ¿Cuál sería el dato aquí? Debemos sumarle la amplitud al límite inferior anterior. ¿Cuál sería para la segunda clase entonces? ¿Cuál sería? La amplitud es 7, el límite inferior anterior es 15, miren. Entonces si yo digo 7 más 15, ¿cuánto sería? 22. Miren, 22. Ahora bien, para la siguiente vamos a hacer lo mismo. Sumarle la amplitud al intervalo anterior. Entonces sería 22 más 7. 22 más 7, 29. ¿Miren? ¿Está entendiendo? Sí, va. Pero vamos a hacerlo ahora de manera con Excel, miren. Excel nos permite hacer sumas automáticas. En este caso, yo siempre para decirle que, bueno, que haga alguna operación, yo voy a colocar igual. Miren, igual. Entonces yo le estoy diciendo a Excel que va a tener que hacer una operación. Y en este caso, yo voy a seleccionar lo que viene siendo el límite inferior que nosotros ya teníamos antes. ¿Y qué es lo que le vamos a sumar? La amplitud. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuánto equivale? Ahí está, a 7, miren. Doy un enter y ya lo crea automáticamente. Miren. ¿Sí? Excel es una calculadora, vean. ¿Sí? Igual, vean, vamos a hacer otra vez. Igual el límite inferior anterior más la amplitud que es 7. Y ahí nos vamos, vean. Ahora bien, estar haciendo fórmula por fórmula por fórmula no es nada óptimo, ¿verdad? Lo que yo debo hacer para copiar la fórmula, o sea, digamos, para arrastrarla, miren, yo me voy a colocar en el extremo inferior derecho, a modo que cambie el mouse, miren, el mouse aquí es así como una cruz blanca. Si yo lo pongo en esa esquina, se vuelve una cruz negra, miren. Yo presiono clic y arrastro la fórmula. Entonces ya me crea las sumas automáticas, miren. Esas son las cosas que ustedes deben saber utilizar en el Excel para que así se les haga más fácil. Ahora bien, límite superior, dice el límite superior. Vamos a ver, permítame. Para obtener los límites superiores, voy a agrandar esto mejor. Dice, vean, para obtener los límites superiores, se le resta 1 al límite inferior posterior. Se tiene que tomar en cuenta que la última clase esté contenida el dato mayor. Bueno, entonces sabiendo esto, lo que nos dice que para el límite superior, yo debo decir igual al límite inferior posterior menos 1. ¿Sí? Menos 1. Y doy enter. ¿Eh? ¿Por qué hacemos el menos 1? Porque de esta manera, miren, yo estoy contando de 15 a 21, de 22 a ¿cuánto sería aquí?
a 28. Y vamos a poner 28. Entonces después sería de 29 a ¿cuánto? A 35, ¿sí? Exactamente. Mira pues, para que lo hagamos de una manera eh, más rápida, lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a hacer igual, y vamos a primero que nada, vamos a hacer la operación para determinar el límite superior, ¿verdad? Era el límite inferior más la amplitud que es 7, ¿verdad? Más la amplitud que es 7. Y en este punto, miren, tenemos el mismo dato. Y recordemos que le debemos restar 1. Entonces, ¿cómo debo hacerle para que, en este caso, para restarle 1? ¿Qué es lo que creen que ustedes que debo poner aquí para restar 1? Menos 1, exactamente. Menos 1. Y ahí está, miren. ¿Sí? Miren. Primero, puse igual el límite inferior más 7, que es la amplitud, y le resto 1 para no tener datos repetidos. ¿Sí? Y doy un enter. ¿Ve? Y ahí ya lo tengo bien. De 15 a 21, de 22 a 28 se supone. ¿Cómo dije que debo hacer para arrastrar una fórmula? Me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro. Y ahí está, miren. De 15 a 21, de 22 a 28, de 29 a 35, de 36 a 42. Si ustedes se dan cuenta, no, en ningún momento se me están repitiendo los datos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. ¿Dudas? ¿No? Va. Bueno, entonces después dice, sexto paso, vamos a ver. Dice, vamos a ver, también. Corresponde ahora calcular la frontera de límites de las clases, puesto que los valores están dados en un extremo, como las fronteras deben darse con un decimal más, como así. Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el punto en el cual se intersecten ambos, ¿sí? En el punto en el que se intersecten ambos. En este caso vamos a agregar otra columna que se llama límite real inferior. Y a la par vamos a colocar el límite real superior. Para que de esta manera vamos a encontrar dónde es que en realidad se cruzan ambas clases, ¿verdad? Lo que yo debo hacer para el límite real inferior es restarle 0.5 al límite inferior, miren. Límite inferior menos 0.5. ¿Sí? Y para el límite real superior voy a sumarle 0.5. Igual al límite superior más 0.5. ¿Está? Miren. Yo vengo y arrastro mis fórmulas. ¿Qué fue lo que hice aquí? Miren, fue encontrar justamente el punto en el cual se intersectan ambas clases, porque si ustedes se dan cuenta, miren, la segunda clase con la primera clase se intersectan en 21.5. La segunda clase con la tercera clase se intersectan en 28.5. Solamente es para hacer eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Va. Como séptimo paso, miren, dice, una vez construidos los diversos intervalos, se cuenta el número de elementos que caen en cada uno, obteniendo así las respectivas frecuencias. Bueno, entonces vamos a colocar, vamos a ver, la siguiente columna que se llama frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que nosotros vamos a ir haciendo aquí, ¿vean? Es ir contando los datos que caen en la primera clase. En la primera clase vamos a contar de 15 a 21. ¿Sí? De 15 a 21. ¿Cuántos datos tenemos? Vamos a contar, miren. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, miren. Entonces yo vengo y en la frecuencia coloco 7. ¿Sí? En la segunda clase, ¿qué me pide? De 22 a 28. Bueno, entonces yo vengo y voy a hacerlo, ¿verdad? De 22 a 28. Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Miren, es donde hay más datos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuánto les dije, jóvenes? 26, ¿verdad? Sí, 26. ¿Eh? Manda hasta 28. Sí, hasta 28 fue que puse aquí. Miren, 28 fue el número mayor. De 22, ¿vean? De 22 a 28, miren. De 22 a 28. 22 a 28. ¿Sí? Sí, vamos a sacar un poquito más. ¿Ahí se mira un poquito mejor? Ahorita voy a borrar aquí. Ahí está. ¿Se mira mejor ahí? Bueno. Después el siguiente me dice de 29 a 35. 29 a 35. A ver, bueno, entonces yo voy a empezar, ¿verdad? 29 a 35. Digo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está, miren, 12. Entonces escribo 12. Frecuencia igual a 12. Ahí estamos. La siguiente clase me dice que cuente de 36 a 42. 36 a 42. 36 a 42. Bueno, entonces vamos a ver, dice 36 a 42, digo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sigo contando? Ya no, porque si ustedes se dan cuenta del siguiente es 43, ¿verdad? Entonces serían solo 5, miren, 5 en la siguiente clase. 5, ahí estamos. Y en la siguiente dice de 43 a 49. Bueno, 43 a 49. Digo entonces 1, 2, 3, 4. Miren, 4. 4 datos de 43 a 49. 4 datos. Y en la siguiente clase me dice de 50 a 56. ¿Tengo algún dato entre esos valores, pues? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un 0. No hay ningún dato. ¿Sí? No hay ningún dato. Y por último tengo lo que viene siendo de 57 a 63. Y si ustedes se dan cuenta, solamente tengo un dato. 63, ¿verdad? 1. Coloco aquí 1. Ahí está, miren. ¿Sí? ¿Me entendieron aquí? Va. ¿Cómo saber que lo que hicimos está bien? Vamos a hacer la suma de lo que viene siendo las frecuencias. La suma de las frecuencias debe ser sí o sí igual al total de datos. ¿Cuántos datos teníamos? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cuántos? Bueno, no, no. ¿Cuántos autos fueron los que se estudiaron? Vamos a ver aquí, miren. Vean, 55 automóviles. ¿Sí? 55 automóviles. Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar las frecuencias. ¿Cómo voy a hacer para sumar las frecuencias? Bueno, existen bastantes maneras, miren. Pero la más profesional sería hacer igual. Igual, ¿sí? Igual, se recuerdan que cuando yo coloco igual en el Excel, significa que va a tener que hacer una operación. Yo le voy a poner suma, abro paréntesis, le digo, necesito que Excel sume valores, los valores que yo voy a seleccionar. ¿Y cómo selecciono? Clic, sostengo y arrastro. Cierro paréntesis, doy un enter y miren, justamente 55. ¿Sí? 55 automóviles son los que nosotros estudiamos. Repito, voy a hacer ustedes la suma, miren. De hecho, para sumar hay bastantes maneras. Miren, ustedes pueden poner igual la primera frecuencia más la segunda frecuencia más la siguiente frecuencia y así sucesivamente. Miren. Perdón, ahí son uno más. Ahí está, ¿ven? 55. También se puede hacer así, pero si ustedes se dan cuenta, pues es más tardado. Entonces yo digo, igual suma, ¿sí? Abro paréntesis. Entonces yo le digo a Excel, Excel necesito que sume, digamos, los datos que voy a seleccionar. ¿Y cómo selecciono? Pues no clic, sostengo. Cuando ya tenga todos los datos, cierro paréntesis y doy un enter. Y ahí estamos, ¿verdad? 55 datos. Y ahí está. En este caso ya tenemos nuestra tabla de frecuencias agrupadas, miren.
¿Y por qué utilizamos agrupada? Porque si ustedes se dan cuenta, son 55 automóviles, ¿verdad? Y si le damos 55 datos, pues no resulta nada práctico, miren. Entonces aquí ya lo tenemos resumido, miren. ¿Sí? Entonces decimos que de 15 de automóviles que recorrieron de 15 a 21 millas por hora, ¿cuántos fueron? 7. Automóviles que recorren de 36 a 42 millas por hora, ¿cuántas serían? 5. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es, digamos, el intervalo que tenga más, digamos, la velocidad que más se repita? De 22 a 28, ¿verdad? Automóviles que recorran de 22 a 28 millas por hora son 26, ¿sí? Y eso porque prácticamente nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva, ¿cómo se puede decir? De estudio, ¿verdad? Porque obviamente no podemos estudiar todos los autos. Imagínense, tenemos que estar años, se dice que, digamos, midiendo las velocidades. No se puede, ¿verdad? Entonces se toma una, digamos, una muestra, como ya lo decíamos antes, ¿verdad? Para hacer el estudio, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, les repito, las clases son estas, miren, la primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera. Bueno, a ver, hay alguien en virtual. Melvin, ¿alguna duda? No, perdón, Marvin, ¿alguna duda? No, profe, todo está bien. Sí, bueno. ¿Bien? Bueno, entonces lo vamos a sacar hasta aquí, jóvenes, y este ejercicio ya lo tienen en la plataforma, por favor, hagan. ¿Ah? Bueno, Marvin, nos vemos la próxima semana. Pase feliz día.